Observamos en este versículo, gloria a Dios, que el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que no se cansa. Amén, aleluya. Es un Dios que no se cansa. Gloria a Dios. Y aquel que no tiene ninguna fuerza, dice, el que no tiene ninguna fuerza, ¿qué dice que hace con él? Dice, multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no Al que tiene, no tiene ninguna. nada. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tenemos el Dios de todo poder. Amén. Y ese Dios de todo poder es nuestro Dios. Amén, Nuestro aleluya. Creador. Gloria a Dios. Aleluya. Es precioso, hermanos, que el Señor, Él es el Señor de lo imposible. Amén. Donde hay sequedales, Él los convierte en ríos. Gloria a Dios. Y donde hay ríos, Él los convierte en desiertos. Por muy que tú veas las cosas de una manera muy increíble, que pueda suceder algo, ahí Dios se glorifica. Ahí Dios se manifiesta. Tú ves el desierto, pero el Señor ve ahí ríos. Tú ves muerte, pero el Señor ve ahí vida. Por eso es que el Señor le dice a Ezequiel, ¿sí fue Ezequiel el que le dice huesos secos qué? Vivirán. Gloria al nombre del Señor, porque el Señor es todopoderoso y a ese Dios es al que servimos nosotros. Amén, A un aleluya. Dios de poder, a un Dios de autoridad, un Dios el cual no hay nada, absolutamente nada imposible. Dios es un Dios que nos sorprende a cada instante. Amén. Y ese Dios es el que servimos. Y dice la Escritura que los que esperan en Jehová, qué importante es esa palabra, los que esperan en Jehová. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Por la lección que viene a continuación. Mientras yo leía esta lección, el Señor me dio una lección. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo no sé si vamos a entrar a la materia, porque yo me quedé estudiando el trasfondo. Y no sé si podamos salir del trasfondo, para que tú y yo podamos. Yo estaba estudiando el trasfondo, la historia, lo que había sucedido atrás, para poderte explicar lo que estaba en la lección. Y ahí el Señor me habló y fue algo bonito, gloria a Dios. Aleluya. Y lo quiero compartir contigo, hermanos. La lección del día de hoy se llama restauración, culto y alabanza. ¿Y de qué trata? Bueno, trata de que el pueblo de Israel regresa del cautiverio de Babilonia. Amén. Estuvo en Babilonia y estuvo esclavo por cerca de 70 años. Esclavo en Babilonia. ¿Cuántos se recuerdan cuando se llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego? Se llevaron a Daniel, todos ellos, y se los llevaron y se los llevaron cautivos. A Babilonia. Ahí fue, en ese lapso fue donde sucedieron tantas cosas, como que el rey de Babilonia se llevó los vasos y los utensilios del templo, del santísimo templo, se los llevó para tomar él en sus fiestas y sus borracheras. ¿Se recuerda de todo eso? Amén. Ahí es donde todas esas cosas ocurrieron. Ellos se encontraban, el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud, se encontraban en cautiverio, no eran libres, no tenían libertad. Ahí es donde sucede que el rey manda un edicto de que aquel que se encuentre adorando la imagen, que no adore la imagen o la estatua, sería echado a un foso de leones. Gloria al nombre del Señor. No, es el que orara a cualquier otra cosa que no fuera este rey, sería echado al foso de los leones. Y Daniel, aún así, él seguía orando a su Dios. No había libertad para alabar a Dios. Amén. No había libertad. Amén. En otra ocasión, el que no adorara la imagen, ese sería echado al fuego. No había libertad, había esclavitud, había opresión. Y este pueblo estaba oprimido y duró oprimido por cerca de 70 años. Y no había esperanza. ¿Cuándo serían libres? Llegaba un rey, el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia hizo cosas terribles.
siguieron. ¿Se recuerda usted de la revelación que el Señor le da a Daniel, en el cual el Señor le muestra una estatua con diferentes metales, Elementos. diferentes Elementos. materias, ¿verdad? Y cada material significaba un reinado. Ujú. Y venía reinado tras reinado, pero no llegaba el reinado de los israelitas. Los israelitas seguían esclavos. Llegaba un rey y conquistaba al rey de Babilonia, pero lo conquistaba junto con sus esclavos. Y los israelitas seguían esclavos. Sucedían cosas a nivel político, se puede decir. Sucedían cosas en la política, porque los reinos cambiaban, ¿verdad? Esto lo vamos a transponer al día de hoy. Sucedían cosas, pero los israelitas seguían En opresión. iguales. Venía otro rey y conquistaba al rey que había ganado. ¿Y cómo quedaban los israelitas? Iguales. Y no había para cuándo. No había para cuándo vieran la luz y las promesas de Dios dichas al pueblo de Israel. No se miraba para cuándo. Y en medio de esa opresión, falta de libertad, trabajaban para otros. Todo lo hacían para otros, edificaban para otros, sembraban para otros. No se miraba cuándo. En medio de todo ello, gloria al nombre del Señor, había una promesa. Había promesas, había profecías, había palabra, la cual decía que tu luz vendrá, tu sol resplandecerá, el tiempo tuyo llegará. Y gloria al nombre del Señor. Y aunque ellos miraban otras cosas, el Señor estaba fraguando, formando, gestando algo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que la escritura dice en Isaías 40, dice que los que esperan, ¿qué? En Jehová. En Jehová. Aunque pasaron muchos años de oscuridad, aunque pasaron muchos años en los cuales no se miraba cómo, por dónde, con quién sucedería ese milagro en el cual ellos serían libres nuevamente, había personas, tal vez no todos, había personas que estaban esperando en las promesas de Dios. ¿Cuántos están esperando en la promesa de Dios? Amén. Aunque veas lo que veas, aunque oigas lo que oigas, espera en Jehová. Espera en Dios y Él hará, porque Él es un Dios que no se cansa. Es un Dios que cumple sus promesas. Amén, es aleluya. un Dios que Él dijo y Él hará. hará. Es un Dios que Él dice que Él no es mentiroso, que Él no miente. Ese Dios es el Dios al cual yo he creído y usted ha creído. Amén, ¿Y aleluya. qué nos queda a nosotros? Esperar. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y como el tiempo del Señor suceden cosas maravillosas, porque todo se mueve en el tiempo perfecto y correcto de Dios. Porque Abraham adelantó el proceso de tener el hijo de la promesa, ¿se recuerdan? Amén. Abraham adelantó el proceso con su esposa, ¿verdad que sí? El Señor le dijo, tendrás un hijo, y él dijo, pues, vamos a tener un hijo, ¿verdad? Amén. Adelantó el proceso. ¿Y el hijo nació cuándo? Cuando En el Dios, tiempo de Dios. en el tiempo de Dios. ¿Dios se olvidó? No. ¿Dios mintió? ¿Dios no cumplió? Dios cumplió. Dios cumplió. ¿Cuándo fue? En El tiempo de Dios. perfecto y preciso de Dios. Existe el tiempo del hombre y existe el Tiempo de Dios. Amén. Aleluya. Y el tiempo del hombre, hermanos, no sirve, hermanos. El tiempo del hombre no sirve. El tiempo de Dios tal vez no tiene lógica, porque es el tiempo de Dios. Tal vez no tiene lógica, pero es el tiempo perfecto, correcto, exacto, el cual hace que las cosas salgan como que Dios lo diseñó, como que Dios lo planeó. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aprende a esperar en el Señor, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quisiera comentarte, hacerte platicar algo, entender algo, gloria a Dios. Que cuando es el tiempo de Dios,
Cuando es el tiempo genuino de Dios, no importa qué tan oscuro esté, no importa qué tan cerrada estén las cosas, no importa qué tan solo te encuentres, qué tantas paredes y cárceles y tropiezos y montañas y piedras pueda haber, no importa, el Señor abrirá camino. Así como el Señor abrió el mar, el Señor abrirá camino. Amén. Porque Él es el Señor de lo imposible. Él es el Señor que todo lo hace incansable. Gloria al nombre del Señor. Y a ese Dios es al que nosotros estamos sirviendo. Aleluya. Bendito sea el Amén. nombre del Señor. Aleluya. Mira, observa, hermano, una palabra preciosa que el Señor me regaló aquí en este versículo. Isaías 44. Va a ser larga la lectura. Isaías 44. Amén. Prepárate porque va a ser larga, pero es hermosa esta palabra. Isaías 44. Ya que lo tengas, hermano, porque no quiero que lo pierdas. Isaías 44. El versículo 21 en adelante. Observa lo que dice, porque te repito, había esclavitud, había tinieblas y no había forma de llegar a las promesas de Dios. Porque había hombres impidiendo que ellos adoraran, impidiendo que ellos crecieran y resplandecieran e hicieran su voluntad, fueran libres, estaban esclavos. Mas sin embargo, Isaías 44, 21, el Señor le da profecía a este varón Isaías. Amén. Aleluya. Ellos se encontraban en este momento, ellos se encontraban como Esclavos. esclavos, bajo esclavitud. Es como que te encuentres sin un centavo y te digan, vienen grandes riquezas para ti. Es un ejemplo que te doy. Y tú no ves de a dónde, cómo. Amén. Aleluya. Amén. Pero así era como llegaba esta profecía. En los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, más negros, más tristes, llega esta profecía. Y no es un papel, solo es una palabra. Está de ti creerla Y tomarla. o desecharla. Amén. Aleluya. ¿Cuántos la toman? Amén. Es palabra de Dios. Amén. Dice el Señor entonces en el versículo 21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Y esta palabra es para nosotros hoy. Porque mi siervo eres, dice el Señor, yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza. Bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel, ¿qué cosa? Será glorificado. Será glorificado. Tú y yo somos el pueblo de Israel. Amén. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Y que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Verso 28, que dice de Ciro. ¿Quién era Ciro? ¿Quién era Ciro? Ciro, el rey de Persia. Era un rey persa, era un rey impío, era un rey pecador. ¿Qué Amén. dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, ¿qué? Serás fundado. Capítulo 45, verso 1.
Dice, así dice Jehová, ¿a quién? A su A su ungido. ungido, ¿a quién? A Ciro. Oye, hermano, hoy entiende esta palabra, que si un impío es ungido de Dios, porque la boca de Dios lo dijo, ¿qué seremos tú y yo, que somos redimidos y lavados por su sangre? Amén. ¿Qué Aleluya. somos tú y yo nosotros entonces? Si un impío es un ungido, porque la boca de Dios lo dijo, ¿qué somos tú y Aleluya. yo? Gloria a Que Dios. estamos más adelante, que estamos bañados y lavados con la sangre de Cristo, en el cual hay promesa. ¿Qué somos tú y yo? Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú tomas esta palabra en serio, pero yo me la tomo, la hago mía. Yo esta Aleluya. palabra la hago mía. Yo no sé si tú no la quieres, la hago mía 2 veces. Aleluya. Amén. Gloria al Cristo nombre del vive. Señor. Sigue diciendo la escritura. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas ¿qué? No se No se cerrará. cerrarán. Versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronces y cerrojos de hierro haré Isaías pedazos. 45. ¿Quién abre puertas? Jehová. ¿Quién abre camino? Jehová. No importa lo que esté cerrado. Dios rompe cerrojos de hierro, Amén, puertas aleluya. de bronce. Cristo Es el vive. Señor. Versículo 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, Te por llamo. amor de ellos, este varón tomaba parte. Amén. Aleluya. Dice, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque ¿qué? No me Aunque no me conociste. conociste. Te pregunto, ¿tú le conocías? No. Pero por amor de las almas perdidas que están afuera, el Señor te da nombre y te llama a ti. Amén. Aunque tú no le Aleluya. conoces, para que su reino sea expandido, para que el evangelio sea predicado. Amén. Amén. Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios quiere usar tu talento, Dios quiere usar tu gracia, Dios quiere usar el talento único que Dios te ha dado a ti. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Expandir el Para alcanzar a evangelio. otros, para alcanzar a otros. Y con ese propósito, aunque tú no le conociste, Él se reveló a ti y a mí. Amén. Aunque tú y yo no le conocíamos. Aleluya. Esos somos nosotros, unos ciros. Gloria al nombre del Señor. Versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú ¿qué? No me No me conociste. conociste. Continúa diciendo, versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aleluya. Amén. Poderosa palabra de Dios. Amén. Aleluya. Cristo vive. Porque observamos, hermanos, gloria al nombre del Señor, que cuando llega el tiempo perfecto y exacto de Dios, el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo de ¿qué? Tiempo de orar, reír. tiempo de reír, tiempo de romper, tiempo de construir, hay tiempo de recoger, hay tiempo de esparcir, hay tiempo. Y cuando el tiempo de Dios es perfecto y genuino, el Señor abre paso. El Señor hace y mueve y hace todo para que se dé lo que el Señor ha dicho. Al tiempo genuino y perfecto de Dios. No al tiempo empujado y presionado, provocado y manipulado por los hombres. Amén. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un tiempo provocado y manipulado? Aleluya. Gloria a Dios. Come on, brothers. Un tiempo, hermano, es que Sara le dio a Abraham
a la concubina para que Ah, naciera. sí. Amén. Me acordaba. Ese es un tiempo de hombre. Amén. Un tiempo en el cual estaba la promesa, ¿verdad que sí? Amén. Abraham tendrá un hijo. No hay duda de eso. Estaba esa promesa. Pero ¿era el tiempo de Dios todavía? No. No era el tiempo de Dios. Y hasta el día de hoy, se viven las consecuencias de un tiempo provocado y manipulado por los hombres. Se dice que el hombre tarda más tiempo arreglando las cosas que ha hecho él a destiempo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque todo lo ha hecho fuera de tiempo. Y vive tratando de arreglar esos problemas, esas situaciones. Vive con esos conflictos, con esa consecuencia de haber hecho cosas fuera del tiempo de Dios. Aleluya. Ejemplos de eso hay muchos. Están los divorcios, están los hijos, personas jóvenes que tuvieron hijos a una edad muy temprana y por lo tanto no pudieron ya estudiar, no pudieron tener educación. Son muchísimas cosas que abarca la consecuencia de no actuar en el tiempo de Dios. Aleluya. Cristo vive. Pero en este caso miramos que era el tiempo perfecto de Dios. ¿Quién es el que da la iniciativa aquí, hermanos, para que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén? ¿Quién es el que da la iniciativa? Ciro. Ciro, ¿a través de quién? De Esdras. Sí, Oh, Jehová. Jehová Dios. Jehová Dios. Es Él el que da la iniciativa. Él es el que da la orden y dice, ves y haz. No es el hombre. Si observamos siempre que hay iniciativa de parte del hombre, el Señor o te dice espérate o te da instrucciones como. Como se recuerdan, que estuvimos viendo el caso de este varón que se le decía que edificara casa, que quería edificar casa. ¿Lo quería edificar casa por parte de quién? Quería hacer casa a Dios, el rey David. El rey David. El rey David quería hacer casa a Dios, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por medio de quién lo quería hacer? ¿Iniciativa de quién? De él mismo. Del mismo. Ajá. Y bueno, sí era correcto, Dios aprobó esas cosas. Sí era, vas por buen camino. Sí es cierto que hay necesidad de lo que tú quieres hacer. Amén, Sí es aleluya. cierto. Pero ¿Pero no qué? era él. Pero no era él el elegido. Exactamente. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Entonces, aquí vemos que sí era cierto que el pueblo de Israel tenía que regresar a Jerusalén, a edificar ese templo que estaba deshecho. Sí era cierto. Sí era cierto. Había esa necesidad. Aleluya. Estaba dentro de los planes de Dios. Pero todo tenía su tiempo. Todo tenía su tiempo. ¿Quién es el que da la iniciativa? Dios. Dios. Dios dice y le dice a Ciro, mi ungido eres tú. Y tú dirás, el templo será restaurado. ¿Y qué cosa? ¿Y el templo? Se restauró. Se restauró. Aquí vemos la iniciativa de parte de Aleluya. Dios. Cristo vive. Un caso totalmente opuesto es la iniciativa de Sara, ¿verdad? Amén. En la cual Sara dice, pues, tengamos el hijo. No se puede por aquí, no se puede por acá, pero podemos por aquí, ¿verdad? Y la iniciativa del hombre. Amén. Aleluya. Amén. Preguntémonos siempre, hermanos, ¿de quién es la iniciativa? ¿De quién es la iniciativa? Y hagamos las cosas en el tiempo de Dios. Estoy hablando en todas las cosas. ¿Quieres cambiar de empleo? ¿Quieres comprar una casa? Amén. ¿Quieres comprar un vehículo? ¿Quieres cambiarte de iglesia? ¿Quieres estudiar? Yo no sé, pero debemos
Amén, debemos amén, aleluya. de tomar a Dios, porque somos hijos de Dios. Y una de las claves, la escritura dice que los que le recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Hechos Hijos de Dios. Entonces ya eres hijo de Dios. Mas sin embargo la escritura dice en Romanos, creo que es 8 o 14. ¿Te lo quieres buscar? Romanos 8, 14, 8, 13 y 14. Dice que da una clave, porque ya eres hijo de Dios. Amén. Mas sin embargo, para que tú puedas seguir siendo hijo de Dios, para que puedas mantenerte, porque un carro aunque esté muy nuevo, necesita algo para seguir caminando. ¿Verdad que sí? Amén. Y tú como hijo de Dios, ya eres hijo de Dios, pero para mantenerte caminando, hablando y actuando y mirando la mano de Dios como hijo de Dios, ¿qué necesitas? El Espíritu Santo. ¿Ser qué? Léelo, ¿cómo dice? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ajá. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Y el viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para tener una continuidad como hijos de Dios? Ya somos hijos de Dios porque hemos creído en su nombre. Pero para poder continuar, mantenernos así, ¿qué necesitamos? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y entonces, para que yo me pueda mover y actuar y hacer cosas, yo necesito ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Y no ser guiado por mis emociones carnales. No ser guiado por mis emociones, por mis propios pensamientos, por mis propios sueños, anhelos y deseos humanos. Debo de ser guiado por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Y cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, hermano, la mano de Dios está contigo. Aleluya. Se abre el mar, Vive el Rey. las puertas, los cerrojos se abren. Amén. Todo se abre. ¿Por qué? Porque es el paso del Rey. Es el paso que Él va por delante de ti. Pero al tiempo De Dios. de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Entonces eres un hijo de Dios. Y al Hijo de Dios se le dio toda potestad y todo poder. Al Hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Importante esto, hermano. Entonces, ¿quién es el que da la iniciativa para que este gran avivamiento se dé a cabo? Dios. Dios Jehová. Aleluya. Entonces vamos al libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Eso fue solo el preámbulo, la historia, para que tú y yo podamos entender la lección de esta mañana. Amén. Aleluya. El Dios de todo saber, el Dios de lo imposible, Él hace todas las cosas a su tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Esdras capítulo 3, versículo 2. ¿Le dan lectura, hermanos? Entonces se levantarán Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo te quiero decir algo más, hermano. Es increíble, hermano, lo que el Señor hace, cómo lo hace. En su tiempo es perfecto. Tú y yo acostumbramos tal vez a menospreciar a otras personas. Pero para Dios todos somos útiles. Absoluta, plena y totalmente todos somos útiles. Este varón Ciro, que no le conocía, fue una pieza clave y útil para lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes tú cuántas personas sabes que tú y yo somos piezas claves? Tú y yo somos piezas claves exactas, perfectas para lo que Dios quiere hacer. Somos la pieza que encaja en el rompecabezas perfecto
Tal vez yo tengo una figura diferente y tú otra diferente, porque cada una va en su sitio. Pero somos claves y perfectos para completar el plan de Dios. Amén. Perfectos. Y cada uno de los llamados, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más sabio hasta el que se cree y se dice que no sabe nada, todos forman ese rompecabezas. Y es importante porque sin esa pieza no está completo. Todos son importantes. Todos son importantes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Dice la escritura hablándole a los jóvenes: ninguno tenga en poco Tu juventud. tu juventud. Gloria al nombre del Señor. Tú y yo somos pieza clave e importante, hermanos, en el plan de Dios, en lo que Dios quiere hacer en tu familia, en lo que Dios quiere hacer en tu vecino, en lo que Dios quiere hacer con tu compañero de trabajo, en lo que Dios quiere hacer en tus hijos, en tu esposa. Tú y yo somos la clave perfecta y no hay absolutamente nadie más que pueda hacer ese trabajo que no seas ¿quién? Tú. Porque tú formas esa parte. Tú eres vital e importante, hermano. Tú lo eres. No te sientas menos ni te sientas desechado. Porque tú en el plan de Dios eres perfecto y preciso. Aleluya. Él no se equivocó. Él no se equivocó. Él te llamó, Él te eligió, Él te dio nombre nuevo, Él te volteó a ver. Fue Él el que te vio, no yo a Él. Fue Él el que te vio a ti. Te Cristo escogió, vive. te eligió, te abrió la mente para que pudieras entender y llamarte y darte parte entre los santos. Y te dotó con cosas y tareas que tú y yo tenemos que hacer, únicas y específicas, y que nadie más puede hacer. Aleluya. Muy tú. Cada uno de nosotros tenemos una obligación, un trabajo en las cosas del Señor. Y tal vez mi trabajo no sea igual que el tuyo, ni el tuyo igual que el mío, ni el del pastor. Dice la Biblia que no todos profetizan, no todos hacen milagros, no todos hacen sanidades, no todos. Cada uno tiene su tarea, cada uno, muy en particular. Amén. Aleluya. Aleluya. Como este varón, el Señor le usa para que se dé algo glorioso. Observa el libro de Esdras capítulo 1. Esdras 1:1. Amén. Dice la escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿con qué propósito? Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Con Jeremías. ese propósito, porque Dios no miente. Dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Diciendo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y bueno, de ahí para adelante empieza. El que da la iniciativa es Dios y usa a este hombre. Amén. Amén. Usa a Aleluya. este hombre. La semana pasada mi hermano Leonel, en la escuela dominical, él hablaba y decía acerca de un hombre que dijo que le habían sido dados todos los reinos de la tierra. Toda la tierra era de él. Mas sin embargo, mi hermano decía que porque todavía no se había descubierto ¿qué? No se había descubierto el otro lado del mundo. No se había descubierto América. Amén. Cristóbal Colón todavía no descubría América. Entonces, lo que él conocía como tierra, todo eso le había sido dado. ¿Le había sido dado todo en realidad? Pues no. Faltaba la otra cara de la moneda, ¿verdad? Faltaba la otra parte del mundo, pero no había sido descubierto. Gloria al nombre del Señor. ¿Crees tú, hermano? Te pregunto yo. ¿Crees tú? ¿Quién fue el que descubrió América? Colón. Los indios. ¿Sí fueron a la escuela? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Colón, descubrió pues. América. Colón. Entonces, ¿crees tú? Te pregunto yo. ¿Crees tú que Dios usó a este varón para que fuera descubierto?
Amén. ¿O fue simplemente un azar, así, un destino y algo Dios. así? Un alcance más de la humanidad, pues. Fue Dios Es de parte de Dios. para que conociéramos el Evangelio. Por medio de ello, llegó el Evangelio. Amén. Llegó la palabra. Todos, absolutamente todos, somos útiles en la obra del Señor. Tal vez no sea religioso, tal vez no traiga una Biblia, pero todos, absolutamente todos, somos útiles para la obra del Señor. La Escritura dice, a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las Todas cosas las cosas les ayudan a les bien. ayudan a bien. Esto es conforme a qué? A los sueños y propósitos que tengo para mí. No. Con el propósito de Dios. Esto es conforme al propósito de Dios. Amén. Al propósito de Aleluya. Dios. Por el cual fueron El llamados. descubrir América era conforme al propósito para que Dios pudiera llevar el evangelio a aquellos. Contribuía al propósito de Dios. Que la primer Biblia, Juan Gutenberg, la hubiese hecho, la primer Biblia, contribuía ¿a qué? La expansión del A la Evangelio. expansión del evangelio, al propósito de De Dios. Hay muchas cosas que, aunque no sean cristianas, evangélicas, tienen un mover mucho más allá, que contribuyen al propósito de Dios. Al propósito de Dios. Pregúntate qué propósito tiene que haya habido tanta pobreza en tu tierra y tú hayas venido aquí. Es el único propósito, que tú te enriquezcas y hagas dólares y hagas propiedades. Se dice que esta tierra es la tierra de las oportunidades, y una de las oportunidades más grandes ha sido hoy en día ¿qué? Conocer al Señor. Amén, aleluya, Exactamente. amén, amén. Te sacó de la idolatría, de la hechicería, de la brujería y de tanta cosa oscura, y nos trajo al conocimiento de su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo hace conforme al propósito de Él. Conforme al propósito de Él. Si tú y yo cambiamos de empleo, no es tanto porque vayamos a enriquecernos. Tal vez es conforme al propósito de Dios para que alcances a alguien allí. Amén, aleluya. ¿Sí me estás entendiendo? Que todas las cosas se mueven y giran conforme al propósito de Dios. Y el Señor levanta y despierta el espíritu de Ciro conforme al propósito de Dios. ¿Para qué? Para que sea reedificado Israel, Jerusalén. Amén. Entonces el versículo Esdras 3:2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, Varón de Dios. Fíjate, hermano, que esta gente viene regresando del cautiverio. Tienen 70 años de esclavitud. Vienen regresando de la esclavitud. Dios está abriendo paso. Dios está rompiendo cerrojos, puertas, ataduras. Todo lo que impedía es roto para que ellos hagan el propósito ¿de quién? De Dios. El propósito de Dios. Aleluya. Y cuando estos hombres llegan, lejos de empezar a preocuparse por construir sus propias casas, ¿por qué se preocupan? Por levantar el templo. Por levantar el templo de Dios. ¿Por qué? Porque reconocen y entienden que sin Dios, ¿qué? No es nada. Dice la Escritura que si Jehová no edifica La la casa, ¿qué cosa? En vano trabajan. En vano trabajan Los edificadores. edificadores. Amén. Porque se dice, ¿qué cosa? La gente, el humano, el pueblo dice primero Dios. Dios primero. Mas, sin embargo, pocas veces ponemos a Dios primero. Este pueblo puso a Dios primero. Este pueblo puso a Dios primero y puso todo su énfasis, su ánimo, lo que pudieron, sus fuerzas para levantar la casa de Dios. ¿Por qué había tanta importancia en levantar la casa de Dios? ¿Por qué había tanta importancia en levantar la casa de Dios? ¿Qué tan importante era eso? Porque allí,
hermano iban a ofrecer sus sacrificios para limpiarse de los pecados. Por eso era importante. Así es, Porque porque representa la misma presencia de Dios entre ellos. Amén. También porque Era- estaba en la ley de Moisés para buscar a Dios. Amén. Era vital e importante, hermanos. Era de máxima vitalidad. Observemos entonces el versículo 4. Esdras capítulo 3, verso 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa En su día. Hermano, miramos un pueblo que se estaba preocupando de hacer las cosas a la y se va. ¿Cómo se estaba preocupando de hacer las cosas? Como estaba escrito. Como estaba escrito, exactamente conforme a la voluntad de Dios. Vemos un pueblo que estaba cuidadoso en seguir las instrucciones de Dios, cuidadosamente, mirando, cuidando de hacer exacta y justa y netamente las instrucciones de Dios. Aleluya. Además de esto, verso 5, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio como Espontáneo. toda ofrenda como Voluntaria a Jehová. ¿Qué son fiestas solemnes? ¿Alguien sabe qué es fiestas solemnes? Como tenían la fiesta de los panes sin levaduras, Amén, sí, la paz, la fiesta. correcto, son todas esas fiestas. Ajá. Bueno, entonces hagámoslo, ya que ya sabemos cuáles son las fiestas. Ahora, ¿alguien puede explicar qué son solemnes? Solemnes. Que lleva a muchísimo respeto. Como algo solemne es algo que es con mucho respeto para Dios. Respeto y reverencia. Honra a Dios. Respeto y reverencia. Amén. Algo de lo que el predicador hablaba el otro día, el último viernes, ¿verdad? Que dice que se da respeto y honra donde hay ídolos. ¿Verdad que sí? Amén. Yo recuerdo, hermanos, que en las iglesias católicas cuando yo iba, no sé ahora, ¿verdad? Ya tiene rato que no, ¿no? Pero yo recuerdo que las personas no salían dando la espalda, salían así para atrás, porque no le daban la espalda a los santos. dioses. Una reverencia, un respeto. Eso es solemne. Eso es solemne. Respeto. Honra al Señor. Porque es el Señor de toda la tierra, el Señor Dios Todopoderoso. Y si ante un juez humano se exige honra, respeto, imagínate ante el juez de toda la tierra, ante el juez que tú y yo vamos a estar delante de él. Amén. Sí, me estoy dando a entender. Esas eran las fiestas solemnes. No eran fiestas que se hacían, observa esto, no eran fiestas que se hacían simplemente porque el Señor dice, sino que eran fiestas que se hacían con mucho respeto, mucha reverencia, no tan solo por fuera, sino como por dentro, de corazón, con la mente. Y dice, se hacían ofrendas como espontáneas, ofrendas voluntarias. Amén. Pero estas ofrendas espontáneas, así de momento, Sacrificio. voluntarias, así de momento, se hacían con el más profundo respeto, honra y reverencia al Señor. Yo te estoy hablando de que aquí hay un corazón convertido a Dios, no un corazón acostumbrado a los ritos, a las rutinas, al voy a aplaudir porque es tiempo de aplaudir, voy a decir gloria a Dios porque es tiempo de decir gloria a Dios, y mientras voy a estar callado. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Había de verdad un corazón convertido, un corazón convertido. Gloria al nombre del Señor. Que cuando tú y yo llegamos al templo, antes de saludar a otra persona, saludemos a nuestro Padre.
reverencia, respeto, honra a nuestro Señor. Honra a nuestro Señor. Celebraron asimismo, versículo 6, vamos a darle lectura. Además, Esdras capítulo 3, verso 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. No sé si tú estés observando algo aquí, pero se hacían las fiestas solemnes, se hacían sacrificios espontáneos, ofrendas voluntarias. Parecía como que el servicio ya estaba dándose. Mas sin embargo, ¿había templo? Todavía no había. No había templo. Pero ¿qué impedía? ¿Qué impedía que hicieran todas las cosas que se hacían en el templo? Nada. ¿Qué impide, gloria a Dios, que tú y yo adoremos? El varón que se quería bautizar dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí, allá. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón listo, preparado, decidido ¿a qué? A ser bautizado. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que tú y yo adoremos al Señor? ¿Que no es hora de servicio? ¿Qué impide que tú y yo adoremos al Señor? Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? ¿Qué impide que tú y yo adoremos al Señor? Porque no empieza la hora de la alabanza. Había un corazón decidido. Aunque no había templo, ellos ya estaban adorando al Señor. Ellos ya estaban ofreciendo sacrificios, holocaustos, ofrendas voluntarias, ofrendas espontáneas. ¿Cómo es eso de ofrendas espontáneas? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de ofrenda espontánea? Amén. Eso es ofrenda espontánea. Que de momento tú grites: gloria a Dios. No tienes $1 millón en tu bolsa. No te sacaste la lotería. No tienes un trabajo en el cual ganaste mucho más. No recibiste ninguna noticia en especial. Pero de repente tú espontáneamente le das gloria a Dios. Amén. Eso Aleluya. es una alabanza, una ofrenda espontánea. Que de momento tú dices: pues yo le voy a ofrendar a mi Señor lo que tú quieras. Amén. Pero que lo haces para el Señor. Amén. Eso es una Aleluya. ofrenda espontánea, hermanos. Amén. ¿Cuántos están preparados para darle ofrenda espontánea al Señor? No solo aquí, pero en tu casa, en la mañana levantarte, en cualquier momento, en medio del trabajo. Dale ofrenda espontánea al Señor. Dale ofrenda espontánea al Señor. No necesitas un templo. El templo somos ¿quiénes? Tú y yo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el último verso. Nos da tiempo a leer un último verso. Versículo 7. Los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía, pero el versículo 7 dice: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Hermano, esto es cosa de como tú lo tomes. Esto es cosa de como tú lo tomes. Aleluya. Amén. Las cosas de la palabra de Dios son por fe. Aleluya. Mientras ellos echaban los cimientos de la casa de Jehová, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban nada más ahí mirando y observando? ¿Qué estaban haciendo? Alabando. Estaban alabando a Dios. Mientras los albañiles echaban los cimientos, ¿qué hacían los demás? Alababan. Adoraban a Dios con respeto. Sacrificio. Se vistieron los sacerdotes especialmente para eso. No sé si tú me estás entendiendo, que es que había una reverencia, había una fe, había una firmeza, algo único y genuino. Te pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es tu reverencia? ¿Cómo es tu respeto? ¿Cómo es tu acción, tu reacción ante el Señor? ¿Hay reverencia? ¿Hay respeto?
Lo tomas de verdad con fe, porque puedes tomarlo como cualquier cimiento que se levanta en cualquier casa, o puedes tomarlo como anticipando la gloria de Dios en esos cimientos que se levantan. Hay fe actuando, hay fe moviéndose, hay cosas que hicieron como simbólicamente. Simbólicamente hicieron cosas. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a hacer cosas simbólicamente? Aleluya. Para la gloria del Señor. Yo no sé si logro transmitirte lo que quiero transmitir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que todas estas personas hicieron estas cosas, pero las hicieron simbólicamente. Todo lo hicieron. Los alabadores, los hijos de Asaf, dice con qué? Con címbalos, con platillos. Hicieron una gran fiesta. Hicieron una gran júbilo, gozo, deleite, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Aleluya. Increíble, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Porque empieza un día más. Gloria a Dios. Empieza un día más de bendición. Aleluya. Estamos por iniciar otro servicio más, Amén. en el cual vamos a darle gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ponte de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.